¿Es inminente la batalla bíblica de Armagedón del fin del tiempo? En el video de hoy examinamos esta pregunta porque una declaración reciente de Donald Trump en su plataforma Verdad Social ha captado la atención del mundo y podría haber cumplido una dramática profecía bíblica. Si es así, nos hemos acercado mucho al fin de la historia de la Tierra y por tanto al inminente regreso de nuestro esposo. En nuestro último video, El esposo viene, parte 3, incluimos todo lo que pudimos prever hasta finales de abril de 2026. En el video de hoy, intentamos precisar aún más exactamente en qué punto podríamos encontrarnos en la secuencia de los acontecimientos del fin del tiempo. Veamos directamente la explosiva declaración de Trump que mencioné. Por cierto, quien se pregunte por qué tengo puesta una gorra que dice coeficiente intelectual bajo, por favor vaya a esa diapositiva del último video para entender el contexto. Durante el fin de semana de Pascua en abril ocurrió un terremoto mediático en Estados Unidos entre Trump y algunas figuras influyentes de los medios. Tucker Carlson y otros antiguos partidarios de Trump se han despertado ahora. Han criticado públicamente las acciones de Trump desde el secuestro de Maduro en enero y se han puesto en su contra. Trump respondió con fuerza y llamó a tales opositores personas de coeficiente intelectual bajo. Pues bien, nuestro pequeño ministerio también se encuentra entre estos críticos de Trump y anuncié que me pondría una gorra así como protesta en el próximo video. Y si algo es interpretado incorrectamente en los videos, en el futuro pueden atribuirlo a mi coeficiente intelectual bajo. Ahora veamos la explosiva declaración de Trump que mencioné. El 25 de mayo, lunes de Pentecostés, Trump causó revuelo con una larga publicación en su plataforma Verdad Social. La publicación es tan larga que solo puedo presentarla en letra pequeña. Leámosla. Las negociaciones con la República Islámica de Irán van viento en popa. ¿Solo habrá un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo? Volveremos al frente de batalla con más fuerza que nunca y nadie quiere eso. Durante mis conversaciones del sábado y aquí se listan muchos nombres que no leeré porque seguramente los pronunciaría y expresaría mal. Afirmé que después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los acuerdos de Abraham. Los países mencionados son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, que ya son miembros, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein, que ya son miembros. Es posible que uno o dos tengan razones para no hacerlo, y eso se aceptará, pero la mayoría debería estar preparados, dispuestos y capacitados para convertir este acuerdo con Irán en un acontecimiento mucho más histórico de lo que sería de otro modo. Los acuerdos de Abraham han demostrado ser para los países involucrados, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán y Kazajistán, un auge financiero, económico y social, incluso durante este tiempo de conflicto y guerra. Y los miembros actuales ni siquiera han sugerido retirarse, ni siquiera hacer una pausa. La razón es que los acuerdos de Abraham han sido excelentes para ellos y serán aún mejores para todos, trayendo verdadero poder, fortaleza y paz al Medio Oriente por primera vez en 5,000 años.
Será un documento respetado como ningún otro jamás firmado en el mundo. Su nivel de importancia y prestigio será incomparable. Debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudita y Qatar, y todos los demás deberían seguir su ejemplo. Si no lo hacen, no deberían formar parte de este acuerdo, ya que demuestra mala intención. Al hablar con numerosos de los grandes líderes mencionados anteriormente, se sentirían honrados tan pronto como se firme nuestro documento de que la República Islámica de Irán forme parte de los acuerdos de Abraham. Vaya, eso sí que sería algo especial. Este será el acuerdo más importante que cualquiera de estos grandes, pero siempre en conflicto, países firmara jamás. Nada en el pasado ni en el futuro lo superará. Por lo tanto, solicito obligatoriamente que todos los países firmen inmediatamente los acuerdos de Abraham y que si Irán firma su acuerdo conmigo como presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes. Oriente Medio estaría unido, poderoso y económicamente fuerte, como tal vez ninguna otra región en el mundo. Mediante esta verdad, solicito a mis representantes que inicien y completen con éxito el proceso de adhesión de estos países a los ya históricos acuerdos de Abraham. Gracias por su atención a este asunto. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Esta presión oficial de Trump para firmar los acuerdos de Abraham no es poca cosa. Y después de que el Papa León XIV también publicó y presentó personalmente su encíclica el 25 de mayo, dos grandes portavoces han hecho oír sus voces. Esto se relaciona con nuestro último video, El esposo viene, parte 3, donde también informamos sobre la sexta y séptima plagas. Pero con esta declaración de Trump, necesitamos volver a mirar algunos versículos y situarlos en el contexto actual del tiempo. Naturalmente, la prensa se subió a este tren en marcha a partir de ese lunes de Pentecostés y se publicaron artículos y videos como arena a la orilla del mar. Cualquiera que tenga los ojos abiertos seguramente ha visto o leído alguno de ellos. Un video, por ejemplo, se titula Última hora. Trump ordena acuerdo de paz global obligatorio o de vuelta a la guerra. Otro video dice, Trump exige que las naciones se unan a los acuerdos de Abraham como parte del acuerdo de paz con Irán. Ese mismo día, Trump volvió a dejar claro que se trata del uranio iraní y que debe ser entregado o destruido para que Irán no pueda fabricar una bomba atómica. De lo contrario, no habrá paz. Este es, por tanto, un tema central, aunque Irán ha declarado repetidamente que no quiere ni entregará su uranio. Sin embargo, hay un segundo tema central alrededor de esta declaración de Trump. Los acuerdos de Abraham son una serie de acuerdos de 2020 que tenían como objetivo lograr la normalización diplomática entre Israel y varios estados árabes. Fueron negociados bajo la mediación de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y firmados en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2020. Se trata de tratados bilaterales unidos por una declaración conjunta de los acuerdos de Abraham. El nombre se refiere al antepasado común, Abraham, de las religiones judía, cristiana y musulmana. El núcleo del acuerdo es un cambio de paradigma
en la política de Oriente Medio, paz por paz, en lugar del antiguo principio de tierra por paz. Los estados árabes normalizan las relaciones con Israel sin que Israel tenga que hacer primero concesiones de gran alcance en el conflicto palestino. Por ejemplo, sin un Estado palestino como condición previa. El enfoque está en el beneficio mutuo, la economía, la tecnología y la seguridad, en lugar de resolver el conflicto israelí-palestino como requisito previo. Esto supuso una ruptura con la posición árabe tradicional. Israel está, por tanto, en el corazón del asunto. Y si este esfuerzo actual tendrá éxito o no, la Biblia ya lo ha respondido. Israel es la piedra de tropiezo. Y si realmente estamos al final del texto de la sexta plaga, entonces estos actuales esfuerzos de paz probablemente fracasarán. En el momento que grabo este video, no tengo conocimiento de que ninguno de los países instados haya firmado ya los acuerdos de Abraham. E Israel está actualmente bombardeando Líbano con mayor intensidad, lo que ha hecho que Trump se vuelva bastante agresivo hacia Netanyahu. No se olviden tampoco que como señal simbólica de estos tratados, en 2023 se inauguró la Casa de la Familia Abrahámica, una casa para cada religión. Solo para mencionarlo de nuevo en el contexto de los tratados. Así que volvamos a mirar el texto de la sexta plaga. Aquí hay una diapositiva original del último video. Leamos el texto correspondiente. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Como ya se mencionó, el fuerte croar de Trump el 25 de mayo nos recuerda el texto de la sexta plaga, porque en su publicación Trump está claramente presionando a los diversos reyes de Oriente Medio para que se unan a los acuerdos de Abraham. Ya presentamos en el último video el secamiento del Éufrates en el firmamento, donde el cometa C2024E1 corta aquí a través del gran río Éufrates, representado por el cometa K2 durante muchos años, para que los reyes del oriente que vienen por el camino de C2025R3 puedan cruzar el Eridano aquí abajo en seco. Este cruce nos dio una fecha en el firmamento, el 7 u 8 de mayo de 2026. Lógicamente, en el último video intentamos encajar las partes restantes de los versículos relevantes y otros acontecimientos del fin del tiempo en el corto marco de tiempo en el que los dos cometas actores estaban en Orión e indicarían el levantamiento de Miguel hasta el 13 o 14 de mayo.
Desde la perspectiva de hoy, sin embargo, podemos decir que las partes de los versículos presentadas en el video han comenzado a cumplirse. A veces metemos en un marco de tiempo demasiado corto los acontecimientos que necesitan más tiempo para desarrollarse, aunque es comprensible cuando se mira el sufrimiento, la muerte, el hambre acechante y el fuego en diversas zonas. Entonces no se desea nada más que Miguel finalmente se levante y acabe con toda la injusticia. Pero ahora vemos en las noticias mundiales que tal vez todavía no habíamos entrado en la séptima plaga, sino que estábamos solo al final de la sexta plaga. Y hoy aprenderemos cuándo el texto de la séptima plaga ha comenzado realmente a cumplirse. Entonces, ¿quiénes son estas tres entidades y sus portavoces croantes en el contexto actual? Fue el dragón quien dio al papado en el Estado del Vaticano su poder, su sede y gran autoridad, como dice Apocalipsis 13:2. La sala de audiencias del Papa es mundialmente famosa porque alberga esa terrible estatua satánica como burla del sacrificio de Jesús detrás de su trono. Y el edificio mismo fue construido como cabeza de serpiente. Esto apunta claramente al dragón, la serpiente antigua. El portavoz es, por supuesto, el actual Papa reinante León XIV. Y el papado representa el paganismo. Recuerden el culto de la mitra que guarda el domingo, el gorro con forma de cabeza de pez del antiguo culto a Dagón, hasta las religiones romano-paganas de las que surgió el papado, cuando cayó el entonces imperio romano pagano. Miren la lista de los llamados santos que son venerados y adorados en la Iglesia Católica. El culto mariano es actualmente la cúspide de esta religión pagana. Según el conocimiento adventista básico, el falso profeta representa el protestantismo caído, que se manifiesta principalmente en los Estados Unidos. Ellos debían representar el cristianismo verdadero, ya que fueron quienes huyeron del papado pagano en la Edad Media. Como portavoz tenemos a Trump, quien es bendecido por los líderes protestantes y pentecostales caídos, como probablemente todos saben. Ahora, ¿y quién es la bestia y su portavoz croante? En completo contraste con las dos bestias de Apocalipsis 13, esta bestia en Apocalipsis 16 no necesitó más descripción. Esto es extraño y a la vez muy significativo. Una bestia en la profecía representa a una nación. ¿Podría ser que Juan se refería aquí a una bestia antigua y bien conocida? Todo indica que aquí se refiere a la nación judía, que surgió desde Abraham, Isaac y Jacob. Una bestia muy antigua que actualmente, como ya sabemos, está en el centro de atención de los acuerdos de Abraham, porque Trump está intentando hacerla atractiva para los reyes de Oriente Medio. Naturalmente, Netanyahu sería la rana para la nación judía. Y luego tenemos a los reyes de la tierra mencionados, a quienes van las tres ranas. Si observan la publicación de Trump, en ella se listan los reyes más influyentes de las naciones islamistas de Oriente Medio. Así que en el texto de la sexta plaga se mencionan el paganismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Y ahora también podemos entender qué significa ir a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Así que a dos grupos. Aquí está el significado de la palabra mundo. Significa ecumene. Se trata, pues, de una seducción universal y mundial en el tiempo del fin, no de una unidad eclesial, sino de la movilización demoníacamente inspirada de toda la humanidad contra Dios. El término ecumenismo subraya en este punto el alcance global de los acontecimientos del fin del tiempo. En resumen, en el contexto bíblico, especialmente en Apocalipsis 16:14, se conserva el significado original de ecumene, el entero mundo habitado o toda la tierra. Sin embargo, el significado de la palabra ecumenismo ha cambiado drásticamente desde el Segundo Concilio Vaticano. Todos los papas desde el concilio han estado y siguen estando empeñados en promover intensamente la unidad entre las confesiones cristianas, ecumenismo en sentido estricto, así como el diálogo interreligioso con el judaísmo y el islam. Y así, una vez más, volvemos a tener involucradas las cuatro religiones. Estos espíritus van, por tanto, a los reyes políticos y a los líderes religiosos de todo el mundo habitado en el sentido de este ecumenismo, y así los reúnen para la batalla final contra Dios. Creo que esto tiene mucho sentido y es coherente en el contexto actual. Tanto las entidades como sus portavoces son descritos negativamente por Dios. Esto no viene de mí ni de nuestro ministerio, sino de la palabra de Dios. Los espíritus demoníacos no son nada divino, son portavoces de los enemigos de Dios. Y el Islam no está particularmente bien dispuesto hacia el cristianismo, como podemos ver, por ejemplo, en Europa. No diré nada más aquí porque el mundo no responde bien a estas cosas. Pero el que tiene oído, oiga. Durante este tiempo en que las ranas salen a los reyes de la tierra para reunirlos para el Armagedón, Jesús da una última advertencia de que Él se acerca, aunque no reconocido, viniendo como ladrón en la noche para el cristianismo dormido. En este punto, cabe mencionar que hermanos y hermanas en medio de nosotros han recibido tanto sueños como una visión sobre este tema. En la mencionada visión, se vio a Jesús acercándose vestido con una especie de túnica con capucha y sosteniendo un bastón en su mano. Esto indica su venida desapercibida por la amplia comunidad cristiana y apunta a este versículo. En una visión que se vio el sábado 23 de mayo, Jesús mencionó el número 7. Esto nos dio algo para pensar, porque en Apocalipsis se mencionan muchas series de 7. Y actualmente estamos tratando de averiguar si ya estamos en la séptima plaga o si el tiempo de la séptima trompeta ya ha comenzado, ¿verdad? ¿Podría este 7 indicar algo más? Bueno, cualquiera que conozca el estudio de Orión de 2010 sabe que el número 7 también representa el juramento de Jesús que encontramos en Daniel 12:7 y en Apocalipsis capítulo 10. Jurar significa hacerse 7 a sí mismo. Aquí hay otro extracto de la concordancia de Strong.
Sigamos esta pista y veamos el texto de la séptima plaga y el texto de Apocalipsis 10 con el juramento. Leamos nuevamente el comienzo del texto de la séptima plaga. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. En el último video ya intentamos explicar este texto y situarlo cronológicamente. Está claro que el aire representa nuestra densa atmósfera que necesitamos para respirar, pero que también es el reino de Satanás y los demonios, como dice Efesios 2:2. Ya hemos reconocido que este debe ser el gran y último combate entre Jesús y sus huestes contra Satanás y sus seguidores. Pero para situarlo cronológicamente, debemos volver a mirar hacia arriba. Debemos encontrar algo llamativo que represente la gran voz del templo, y la voz también debe provenir del trono. En el contexto actual, ya debería estar claro qué ha sucedido. Dios está observando los acontecimientos en la tierra y ve cómo las tres ranas están reuniendo a los reyes de la tierra para la guerra. Y así Dios también decide algo con consecuencias de gran alcance para esta tierra. Pronto veremos qué podría ser. ¿Dónde está actualmente el sol para la gran voz? Lo encontramos en la constelación de Tauro, que generalmente representa el altar de los holocaustos en el atrio exterior, delante del cual Orión ministra como Jesús como el sumo sacerdote. Eso ya encaja muy bien, porque la gran voz debe provenir del templo. ¿A quién le da el sol la gran voz? Es notable que precisamente en el sábado mencionado, del 22 al 23 de mayo, al que se refiere la visión, ocurrió una conjunción de Urano y el Sol. ¿Qué representa Urano? En el artículo El Notario Celestial ya reconocimos en 2017 que la órbita de 84 años de Urano representa el latido del corazón de Dios a largo plazo. Lean esa sección del artículo y vean el video. Sin embargo, en 2017 apenas habíamos comenzado a entender el Mazzaroth y los actores que operan allí. Desde la rebelión de Lucifer, este actor celestial, Urano, ha desempeñado un papel extremadamente notable y desde entonces ha mostrado el amor abnegado y perseverante de Dios Padre. Pero hoy veremos que la deidad dice, hecho está. El bondadoso pasar por alto lo que sucede en esta tierra llega a su fin por amor a sus hijos fieles. Porque Dios no es solo amor, sino que también es justo. Aquí hay un breve extracto de Grok sobre Urano. Resume que Urano es un gigante gaseoso, un cuerpo celeste que consiste casi completamente en gases y una atmósfera densa. El nombre Urano viene directamente del griego Ouranos, que literalmente significa cielo o firmamento, y se entendía como el espacio sobre la tierra. En la cosmología antigua, el cielo era considerado el reino del aire, de los dioses y de las estrellas, el espacio sobre la tierra. Uranos, por tanto, no está simplemente conectado con el cielo, él es el cielo. Y con ello el principio divino del aire y del espacio que rodea el mundo. Urano representa entonces el cielo mismo, el aliento de Dios, el aire que nos rodea y que Dios nos dio para respirar.
Esto encaja perfectamente con nuestra comprensión de a quién representa Urano. Ahora también podemos entender que el Sol muy probablemente le dio a Urano la gran voz en el sábado mencionado y habló fuerte y claro: hecho está. Por el momento no podemos avanzar más en el texto de la séptima plaga, pero vemos que a continuación deben ocurrir voces, truenos, relámpagos y el mayor terremoto de todos los tiempos. Si esta interpretación es correcta. Como se dijo, estos son símbolos en Apocalipsis y veremos qué serán en la realidad. Sin embargo, lo que hasta ahora hemos podido descubrir como acontecimientos que coinciden es notable. Por favor, vean este video si aún no se han enterado de los acontecimientos recientes. Aquí hay un breve resumen. El 28 de mayo, un poderoso trueno sónico sacudió Carolina del Sur y se escuchó en todo el sureste de Estados Unidos. Su causa aún se desconoce. Solo 2 días después, el 30 de mayo, otra explosión sónica, esta vez provocada por un meteorito, sacudió la zona de Boston. Luego, el 1 de junio, una bola de fuego de larga duración cruzó los cielos de Michigan, visible desde varios estados. Estos 3 acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión coinciden con la descripción bíblica de lo que debe presenciarse durante la séptima plaga, después de la declaración hecho está. Es llamativo que los 2 primeros eventos estén asociados con el sonido y un estruendo, como voces y truenos, mientras que el tercero se caracteriza por una luz brillante, como relámpagos. El título del video da en el clavo. Esto es una advertencia para Estados Unidos. En efecto, es una advertencia para todos los fieles de Dios. Salgan de Babilonia rápidamente para no recibir sus plagas. Como dije antes, las cosas presentadas en el último video han comenzado y se están volviendo cada vez más evidentes. Como se mencionó, este mayor de todos los terremotos descrito a continuación en el texto aún está por ocurrir, pero probablemente no tardará mucho en llegar. Veremos si será un terremoto físico o si se refiere a la tierra profética, Estados Unidos o a otra cosa. En cualquier caso, manténganse vigilantes y observen los acontecimientos mundiales. También debemos examinar qué es exactamente lo que fue hecho, para lo cual ya tenemos una pista, ya que Urano se relaciona con Dios Padre, con su latido y con el tiempo. El texto bíblico menciona otro detalle. La voz no solo proviene del templo, sino también del trono. Y eso es más que interesante. Necesitamos encontrar un trono alrededor del 22 al 23 de mayo en el que Urano esté sentado con el Sol. Quizás ya hayan visto esta imagen en nuestra página web, que algunos de nosotros usamos como foto de perfil. También la usé en la última diapositiva del video anterior. Y mencioné que en este símbolo vemos el alfa y la omega y la letra mu de la señal del Hijo del Hombre, tal como lo conocen desde marzo de 2023. Pero 2 cometas adicionales bien conocidos, C 2026A1 y C 2025R3, completan la señal y cumplen este versículo de Apocalipsis 19. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Alfa y Omega se mencionan explícitamente en Apocalipsis como nombres de Jesús, pero aquí se insinúa un nombre del gran yo soy, que solo Jesús conocía hasta que él mismo lo reveló. Nuestros miembros en nuestros grupos de chat privados naturalmente conocen este nombre especial. Mientras todavía sea posible y haya interés, únanse primero a nuestros canales de Telegram y contáctenos allí. Los códigos QR los encuentran como siempre en la pantalla final de este video. Y este nombre especial de nuestro esposo relaciona cada detalle del arca del pacto o del arca de su testamento, incluido su contenido, con él mismo. Solo para dar un ejemplo, la vasija llena de maná en el arca. El maná era el pan del cielo. Y Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. Y así el arca y su contenido siempre se relacionan con Jesús. Y eso nos llevó naturalmente a un versículo en el texto de la séptima trompeta. Leámoslo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Acaso no acabamos de escuchar a Urano hablar desde el templo, desde el trono? Y aquí leemos sobre el templo abierto y que el arca de su testamento es vista en el templo. Es bien sabido que el arca del testamento y especialmente el propiciatorio del arca era el trono de Dios en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Así reconocemos que toda esta señal, que es el arca de su testamento, es el trono. Y justo en el centro está Urano, el latido del Padre. Y lo mejor es que R3 se encuentra exactamente con la trayectoria de K2, el mencionado 22 de mayo, tal como A1 empezó su curso relevante precisamente al cruzar K2. Con eso la señal quedó completamente formada el 22 de mayo y solo unas horas después recibimos un mensaje de Jesús en forma de la visión mencionada. Y no olviden que ese mismo fin de semana el mundo celebraba Pentecostés y en algunas naciones el lunes de Pentecostés festivo. Trump urgió a los reyes de la tierra a firmar los acuerdos de Abraham. Volveremos a Pentecostés en breve. Así que hemos encontrado un trono especial. Y con eso, el comienzo del texto de la séptima plaga queda completamente explicado, porque hecho está, también proviene del trono. Recuerden la visión que mencioné antes, en la que Jesús dijo el número 7, que obviamente se refiere al juramento de Apocalipsis 10. Y ahora veamos ese texto. Leámoslo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar,
y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Informamos detalladamente sobre los truenos en el video Sella los 7 truenos, que no debían escribirse ni en el tiempo de Guillermo Miller ni en nuestro tiempo. Quien quiera saber cómo hemos intentado actualmente evitar que los 7 truenos sean escritos, por favor, vea ese video. Después de esta impresionante escena, sin embargo, llegamos a los versículos a los que se refiere la visión. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es el que vive para siempre jamás? Es el anciano de días, como se dice en Daniel 7. Es Dios mismo. Y en el Mazarot, este pasaje se refiere al actor Urano, el latido del corazón de Dios desde toda la eternidad. Y Jesús, el esposo, está representado en este contexto por el sol que se encuentra delante de Urano. Aquí está lo que ha sucedido al comienzo de la 7ª plaga. Exactamente este anuncio. El tiempo no será más, no más demora, no más aplazamiento. Los poderosos de la tierra se están reuniendo para el Armagedón y Dios testifica desde el cielo: es suficiente, no habrá más demora. Si este ángel juró esto en el sábado del fin de semana de Pentecostés, entonces también deberíamos encontrar el mar y la tierra de alguna manera en Tauro. Recuerden dónde se encuentra actualmente Urano, en la constelación de Tauro, en el Mazarot, donde está simbolizado el altar de los holocaustos en el atrio exterior. Y no es cierto que la tierra fue el altar de sacrificio para Jesús. Y donde en el atrio exterior, es decir, todavía en la constelación de Tauro, encontramos un mar. Aquí está en el atrio exterior. Leamos 2 de Crónicas 4:6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas la obra del holocausto. Mas el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Esta enorme fuente en la que los sacerdotes se lavaban era llamada en realidad el mar. Así que en el atrio exterior, en Tauro, tenemos ambos símbolos donde el ángel se encuentra, sobre el mar y sobre la tierra. Esto nos da el lugar donde este ángel está de pie y jura ante el anciano de días, en el lugar santísimo. Esto me parece fascinante. Pero ahora continuemos leyendo lo que sigue en Apocalipsis 10. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Este es uno de nuestros versículos favoritos, porque el misterio de Dios en Apocalipsis es consumado cuando los creyentes, junto con y siguiendo al Elías profetizado, proclaman lo siguiente. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías
a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Esta cita proviene de primeros escritos de Elena G. de White. El día profético de la ira de Dios, como ya hemos señalado a menudo, es un año literal de la ira. En el último video ya mostramos que en el año de jubileo no se esperaba ni cosecha ni segundo advenimiento. Pero actualmente nos encontramos en el año posterior al año de jubileo, y este es el año de la ira de Dios. Y lo segundo que proclaman esas personas es el día del segundo advenimiento. Así que nadie debería sorprenderse si hay personas que proclaman el tiempo. Sin embargo, aquí hay que hacer una distinción. Debe ser el tiempo mostrado en el reloj del Padre. Así que vemos en este versículo que el ángel de la séptima trompeta se está preparando actualmente para tocar su trompeta. Y la séptima trompeta está conectada con el reinado de Jesús, con la entrega de la recompensa a todos, y con el tercer ay, es decir, con la aparición de la ciudad santa, la primera resurrección, la ascensión de los justos de Dios, así como el granizo para aquellos que no quisieron aceptar el sacrificio de Jesús. Pero eso todavía no es todo lo que hemos aprendido en los últimos días. Poco antes de grabar el video, uno de nuestros hermanos recibió otro sueño el 3 de junio, en el que Dios le instó 3 veces a leer Apocalipsis 10:8. Y eso es lo que también haremos ahora. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este versículo y los 3 siguientes se refieren a Guillermo Miller, quien a principios de la década de 1800 estudió especialmente el capítulo 8 de Daniel y descifró las 2300 tardes y mañanas, contadas desde el decreto de Artajerjes en el 457 a.C. para reconstruir Jerusalén. Miller cometió inicialmente un error en su cálculo porque incluyó un año cero, que no existe. Por eso, su primer desciframiento de las 2300 tardes y mañanas lo llevó al año 1843. Samuel Snow encontró este pequeño error y así el movimiento milerita de entonces esperaba el regreso de Cristo en el día de la expiación de 1844. Y como entendían la purificación del santuario al final de las 2300 tardes y mañanas como el segundo advenimiento, este día de la expiación correctamente calculado en 1844 se convirtió en un gran chasco cuando el Señor no regresó. A esto se refiere cuando dice aquí que el librito de Daniel 8 se volvió amargo en el vientre del movimiento milerita, no por la fecha, sino por el evento erróneamente esperado. Solo cuando al día siguiente Irán Edson vio en una visión el cielo abierto y a Jesús caminando hacia el propiciatorio, entendieron que la purificación del santuario no era la quema de la tierra con fuego en el regreso del Señor, sino que el juicio investigador en el cielo había comenzado. Había empezado el llamado Yom Kippur celestial
o día de la expiación celestial. Así que cuando Jesús nos dirige a este versículo 8, significa para nosotros que debemos corregir nuestro error de un año, cosa que hicimos en el último video. Habíamos esperado el regreso de Jesús en el año del 70º jubileo, lo cual fue un año demasiado temprano. Pero eso ya ha sido corregido. Y ahora nos concentramos en determinar correctamente el segundo advenimiento en este año de la ira de Dios. Esa es la tarea actual, para que nuestro librito, es decir, Apocalipsis, no se vuelva amargo en nuestro vientre. Por lo tanto, hemos reconocido que estamos al comienzo del texto de la séptima plaga. Leamos lo que Elena G. de White escribe sobre el tiempo de la séptima plaga. La séptima plaga. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón, cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. En Apocalipsis se mencionan 4 ángeles especiales que aparecieron en la tierra como ministerios o iglesias. El primer ángel de Apocalipsis 14 fue Guillermo Miller y su movimiento, del cual ya hemos hablado hoy. El segundo ángel fue Samuel Snow. El tercer ángel fue Elena G. de White y los pioneros y la iglesia de los adventistas del séptimo día que surgió después. Y el cuarto ángel es John Scuttram y su pequeño ministerio de los adventistas del gran sábado, que salió de los adventistas del séptimo día. Por lo tanto, en el tiempo de la séptima plaga, que comenzó hace unos días, el mensaje del cuarto ángel debe iluminar al mundo entero. Sí, porque proclamamos el día de la ira de Dios y el día del segundo advenimiento, descifrando el misterio de Apocalipsis con la astronomía bíblica. Y como sabemos lo que viene, también nos hemos preparado técnicamente lo mejor que podemos para este tiempo de persecución. Se verá qué luz estará disponible en el mundo en el tiempo venidero. Sin embargo, una cosa es segura, la batalla se decidirá a favor de Cristo. Por eso, hoy volvemos a clamar, como dice nuestro capítulo 18 de Apocalipsis, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Salgan pues finalmente de Babilonia, para que no reciban sus plagas, sino que sean cosechados. Acepten el consejo que Jesús dio a Sardis y a la Odisea. Los entendidos de Sardis deben finalmente permitir conocer el tiempo de la visitación. Y los humildes de la Odisea deben finalmente comprar oro, vestiduras blancas y colirio de Jesús, para que con ojos santificados puedan mirar hacia arriba, hacia donde se acerca la redención. En el juramento que leímos antes, el ángel se encuentra sobre el mar y sobre la tierra.
A partir de esto podemos decir que Miguel en Daniel 12:1 debe haberse levantado, muy probablemente el sábado 23 de mayo, cuando nuestro hermano tuvo la mencionada visión, indicando con ello el tiempo no será más. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Esto significa que ha comenzado el tiempo de tribulación, en el que Jesús visitará la tierra con sus armas, como se describe en Ezequiel 14:21. Espada, hambre, fieras y pestilencia. Solo miren las guerras y las columnas de fuego que se levantan en Ucrania e Irán. Vendrá hambre. Las fieras probablemente serán los vándalos que saquearán y robarán. Y todo esto se pondrá aún peor de lo que ya está. Pestilencia. ¿Quién sabe qué más vendrá? ¿Otra pandemia? Desafortunadamente, Cristo realmente debe permitir todas estas cosas para que sus hijos finalmente salgan de Babilonia. La gente solo reacciona cuando su propia parte trasera comienza a arder. En Daniel 12:3 también leemos sobre 3 grupos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento porque han aprendido a descifrar Apocalipsis con la astronomía bíblica. Esto se refiere a Hebreos 12. Y estos entendidos han aprendido el lenguaje de Dios desde el cielo. Estos deben ser los tañedores de arpa, es decir, nosotros, los adventistas del gran sábado. Luego están aquellos que resplandecen como las estrellas y guían a muchos a la justicia. Algunos canales de YouTube también presentan el Mazarot y al menos tienen un mensaje del cielo e intentan descifrar Apocalipsis con los cielos. Al menos saben que hay que mirar hacia arriba. Al menos lo están intentando. Ese es el plano. Pero, ¿qué les falta todavía a los 144,000? A pesar de sus intentos de aprender el lenguaje del cielo, todavía les falta el compositor de los cánticos de Apocalipsis, que también es su director, para que finalmente pueda guiarlos en su última tarea. Deben finalmente encontrar, aceptar y aprender el verdadero cántico del director. Leamos Apocalipsis 14, versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban los 144,000 como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí tienen la pista de las muchas aguas, que se refiere al sistema de cataratas más grande de la tierra, con sus muchas cataratas. Y esa es la catarata del Iguazú, aquí en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Y los arpistas que tañen sus arpas también se refieren a Paraguay, porque el instrumento nacional de Paraguay es precisamente el arpa. Esto es lo que estamos esperando con ansias, que los 144,000 lleguen a conocer al compositor y director
de este nuevo cántico y luego, en ritmo celestial, sigan las instrucciones del director, aprendan el cántico y guíen a muchos a la justicia para que la cosecha sea completa. No hay mejor video sobre esto que este. Por favor, mírenlo sin falta para que puedan conocer al director. Como el Señor guiará a los redimidos de la tierra hacia los arpistas de Paraguay, no lo sabemos. Eso está enteramente en las manos del Señor. No será por nuestro poder ni por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios, como dice la Biblia. Pero el hecho de que pueda llegar a esto nos da otra pista de lo que podemos esperar. El Espíritu de Dios debe sacudir, agitar y despertar a este grupo con aún más poder. ¿Es predicho un tiempo así? Una vez más, ¿qué podemos esperar en el tiempo de la séptima plaga? Que la luz del cuarto ángel llene la tierra con su gloria. Ese es claramente el mensaje del primer grupo. Los entendidos que comprenden el lenguaje de Dios desde el cielo. Y entonces, los 144,000 deben ver y reconocer estos candeleros. Y entonces podrá comenzar la última gran cosecha de trigo. ¿Y cuál sería la próxima fiesta bíblica en la que debemos fijarnos? Es, por supuesto, la segunda posibilidad del Pentecostés. ¿Por qué dos posibilidades? Para comenzar el año bíblico, se necesitaba cebada madura para mecer la gavilla el día 16 de Nisan, el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. Si al final del 12º mes, alrededor del equinoccio de primavera, no había cebada madura o no era suficiente, se añadía un mes 13º. Por eso ha habido y todavía hay dos posibilidades para observar las fiestas. Todo esto se puede leer en la serie de artículos Luna Llena en Hexemaní, una serie excelente para aprender sobre el verdadero calendario de Dios y las 5 reglas clave. La primera posibilidad para comienzo del año inició con el avistamiento de la primera luna creciente el día del equinoccio de primavera o después de él. Eso fue en la noche del 20 de marzo de 2026. Por lo tanto, el 21 de marzo fue el primer día del primer mes, Nisan. Esto deja claro cuándo comenzó la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura. En el segundo día de los panes sin levadura, se meció la gavilla de primicias, y desde ese día se cuentan de manera inclusiva 7 semanas por 7, para 49 días. Y el día 50 es Pentecostés. Eso fue el 24 de mayo en la primera posibilidad. Aquí ven el mismo cálculo nuevamente, solo que un mes después para la segunda posibilidad. Y ven que el verdadero día de Pentecostés de la segunda posibilidad comienza en la noche del 21 de junio, siendo el día principal el 22 de junio. Sí, ¿y por qué es importante el Pentecostés? Leamos lo que dice Wikipedia al respecto. En el judaísmo, Shavuot es una festividad de la cosecha que se celebra 7 semanas y un día después del sábado. Aquí, sábado se refiere al primer día de los panes sin levadura, ya que ese era el sábado ceremonial de la fiesta. El Festival de las Semanas también es conocido
como la fiesta de la cosecha y como día de los primeros frutos. En Éxodo 34:22 se le llama las primicias de la cosecha de trigo. Después de que se ofrecía la gavilla mecida, comenzaba la cosecha de granos. Y después de 50 días de cosecha, se celebraba el Pentecostés como la fiesta que marcaba la conclusión de la cosecha de trigo. Dado que el trigo en las parábolas de Jesús simboliza a los redimidos, el Pentecostés apunta tipológicamente a la conclusión de la reunión de la esposa. Solo cuando la cosecha esté completamente recogida, es decir, el trigo, podrá tener lugar la boda del Cordero. Solo un recordatorio. Durante el fin de semana de Pascua, alrededor del 5 de abril, Trump amenazó con destruir completamente Irán. En respuesta, Tucker Carlson y otros antiguos partidarios se volvieron contra Trump. Ya saben, los de coeficiente intelectual bajo. Y el lunes de Pentecostés, Trump presionó a los reyes de la tierra para que se unieran a los acuerdos de Abraham, tema que se trató en este video. Y desde ese sábado, durante el fin de semana de Pentecostés, Dios nos ha dado visiones y sueños que también han sido incorporados en este video. Y desde entonces estamos esperando la segunda posibilidad de Pentecostés. Por experiencia, podemos decir que a Jesús le encanta elegir la segunda posibilidad en sus decisiones. Por lo tanto, desde nuestra comprensión y perspectiva actual, solo podemos decir que los días alrededor del solsticio de verano y especialmente la segunda posibilidad para el Pentecostés son una indicación clave ¿para qué? Para el fin de la cosecha y el regreso de Cristo en menos de 2 semanas? ¿O qué más representa el Pentecostés? Por supuesto, para la lluvia temprana bíblica que podemos leer en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y por supuesto, para la lluvia tardía en nuestros días antes del regreso de Cristo. Ya hemos experimentado la lluvia tardía final en nuestro tiempo, que luego da el último impulso para la maduración del trigo y permita una rica cosecha? No, porque todavía no hemos visto a los 144,000 cantando el nuevo cántico desde el cielo. Leamos un poco sobre lo que podemos esperar en la segunda posibilidad de Pentecostés. Entonces también sabremos si estamos preparados para ello y qué podemos hacer todavía hasta entonces. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice: la obra del Espíritu se asemeja a la lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo
se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. En otro lugar continúa. La promesa de la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madura la cosecha. Imaginen eso. O mejor dicho, debo preguntar si pueden imaginárselo en este tiempo de guerra y muy inhóspito. Solo podemos llamarlos e invitarlos a orar para que Dios realmente envíe este don de la lluvia tardía. Es sumamente necesario. Durante muchos años hemos dicho que desde el mensaje de Orión en 2010, la lluvia tardía ya está cayendo. Sí, podemos testificar de eso y en los últimos 16 años hemos recibido una inmensa cantidad de luz. Pero esa luz aún no ha salido al mundo. Todavía no vemos que los 144,000 hayan aprendido este nuevo cántico todavía. Eso fue, por así decirlo, la lluvia tardía para nosotros, los arpistas. Pero ahora el mundo debe enterarse de ello. Y de esta gran lluvia tardía mundial es de lo que estamos hablando ahora. Allí se describe lo que podemos esperar, el fuerte clamor. En este texto aprenderán exactamente lo que podemos esperar en el tiempo venidero. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Este es el ángel descrito en Apocalipsis 18. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844.
El segundo ángel fue Samuel Snow, ya hemos hablado de él. Y el cuarto ángel repite el mismo mensaje de la caída de Babilonia, solo que con la adición de lo malo que también ha ocurrido en Babilonia desde 1844 hasta hoy. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel se encuentra en Apocalipsis 14 y advierte contra recibir la marca de la bestia. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel. Y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es una voz del cielo que también puede ser leída en Apocalipsis 18. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Ahora ya conocen estos ángeles, los presenté antes. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los mensajes, y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger entre la vida o la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de Dios. Efecto de la lluvia tardía. El postrer llamamiento llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Esto se refiere al año del jubileo y en la siguiente diapositiva lo explicaré mejor. Sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros,
sanaban los enfermos y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia. Se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. El clamor de medianoche tuvo lugar en ese entonces en el movimiento milerita. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Y así es también con la ciudad de Babilonia. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Esto se refiere a la iglesia de Filadelfia. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Antes vimos las 4 religiones: el paganismo, el judaísmo, el protestantismo caído y el islam. Se trata de esta mezcla de Sardis y la Odisea del fin del tiempo. El Espíritu de Dios hará que los hijos de Dios que todavía permanecen en Babilonia huyan de las iglesias caídas y de las religiones falsas. Y también sabemos hacia dónde. Hacia aquellos que resplandecen como el firmamento y tienen un mensaje genuino y verdadero del cielo, es decir, hacia los arpistas y la iglesia del tiempo del fin de Filadelfia. También ven que se trata de la aceptación o rechazo de la marca de la bestia y de guardar todos los mandamientos. Este es el tema central del llamado del tercer ángel y se refiere al 4º mandamiento, en el que se destaca el sábado del 7º día. Esa fue y es la señal de Dios por la cual Él reconoce a sus hijos. Y la marca de la bestia es la adoración en el primer día de la semana, el domingo. Aquí está descrita la unión del tercer y el 4º ángel en el fuerte clamor, tal como se anunció en la cita. El tercer ángel advierte. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el 4º ángel alumbra la tierra con su mensaje y confirma y repite el juicio o veredicto sobre Babilonia. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria.
y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y así sucesivamente. En la cita anterior ya leímos este versículo bíblico. Y otra voz del cielo da a su pueblo un último consejo en esta situación. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Está claro que es Jesús quien le pide a su pueblo que salga de Babilonia. Hagamos un breve resumen. El tiempo de la séptima plaga ha comenzado, en el cual la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 alumbrará plenamente el mundo. Este ángel viene en ayuda del tercer ángel, que advierte contra recibir la marca de la bestia. Y todo esto crece hasta convertirse en un fuerte y final clamor, al que muchos seguirán. Y por medio de él, muchos serán guiados a la justicia por los 144,000. Para que esto suceda, sin embargo, los 144,000 deben finalmente encontrar y aceptar al compositor y director del nuevo cántico. Y para eso exactamente se necesita un último gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo se espera que dure desde el 22 de junio de 2026 hasta que este fuerte clamor haya cumplido su obra y los ángeles puedan recoger el trigo completamente maduro? Hace casi exactamente 15 años, el hermano John ya descubrió en las regulaciones ceremoniales de ofrendas bíblicas cuántas porciones del Espíritu Santo ha provisto Dios para los últimos días de la gran tribulación, donde esta luz obviamente brilla con más intensidad. El estudio dio como resultado 372 porciones del Espíritu Santo. Este es el marco de tiempo que estamos calculando actualmente para la tan urgentemente necesaria lluvia tardía, el fuerte clamor y la cosecha subsiguiente, pero eso se extendería más allá del final del año de la venganza, que termina en abril de 2027. ¿Qué hacemos con los 2 o 3 meses restantes hasta el 28-29 de junio de 2027? Cuando se agoten estas 372 porciones del Espíritu Santo, ¿de dónde obtenemos apoyo bíblico para interpretar de esta manera el tiempo que tenemos por delante? Recuerden que antes señalé una vez más que ya corregimos en el último video el error de un año de Miller. Habíamos esperado el regreso de Jesús en el año del 70º jubileo, lo cual fue un año demasiado temprano. Eso ya ha sido corregido. Pero aquí no termina la comprensión del año del jubileo. Esto resuelve este problema de los 2 o 3 meses. En aquel entonces, los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Ese fue el tipo. Nosotros, como pueblo de Dios del tiempo del fin, también vivimos esclavizados en este mundo babilónico. Y el año de jubileo representa la liberación. En el tipo, el éxodo fue el año de jubileo para los israelitas en Egipto. Ahora viene la comprensión clave ampliada. La imposición de los 40 años de peregrinación por el desierto, sin embargo, no vino inmediatamente al comienzo del éxodo, sino algún tiempo después. ¿Cuánto tiempo después?
Veamos la lista que Grok compiló amablemente después de una sesión maratónica de estudio del hermano John y yo. Aquí comienza el Éxodo y aquí ven la referencia bíblica y el momento y la duración. La siguiente estación fue el monte Sinaí, donde recibieron las tablas de la ley y las instrucciones para el tabernáculo, el santuario portátil. El viaje hasta allí duró aproximadamente 6 semanas. Y luego, con la construcción del tabernáculo, habían pasado aproximadamente 11 meses y medio desde el Éxodo. Aquí en la imagen ven la travesía que acabamos de mencionar. Después de eso, los israelitas se dirigieron a Cades Barnea. De aquí hasta aquí, donde luego enviaron a los 12 espías a la tierra por 40 días. Aquí está la ruta de los espías, una vez hacia Canaán y otra vez de regreso a Cades Barnea. Luego dieron su informe en el que solo Josué y Caleb animaron al pueblo. Desde el Éxodo hasta ese momento habían pasado aproximadamente 13 a 14 meses. Y ahora viene el punto crucial. Si el pueblo no hubiera murmurado, si hubiera confiado en que el Señor cumpliría su promesa, no habrían temido a los gigantes en la tierra de Canaán, sino que habrían ido directamente de aquí a la tierra. Y eso habría sido solo unos 11 días de viaje hasta que como pueblo entraran en el Canaán. Esta línea roja muestra los 40 años completos en el desierto, hasta que realmente cruzaron el Jordán aquí el día 10 del primer mes en el 1406 a.C. ¿Cuál fue el problema? 2 espías dieron un informe positivo y alentador, mientras que 10 espías desanimaron y desalentaron al pueblo. Estos 2 espías fueron 2 testigos que trajeron el mensaje acerca de Canaán. Y en Apocalipsis 11 tenemos la historia de los 2 testigos, que conocemos en el firmamento como los 2 puntos de equinoccio y los 2 puntos de solsticio. Pero también hay representantes terrenales, como ya hemos presentado tantas veces en nuestros videos. Y ellos han estado trayendo el mensaje del 4º ángel a las personas desde 2010. La pregunta era, y sigue siendo, ¿finalmente creerán las personas en su informe? Si es así, entonces se aplica este cálculo. Desde el éxodo tipológico de Egipto sería 1 año y 2 a 3 meses hasta llegar a la frontera de Canaán. Y ahora miren el cumplimiento antitípico. Aquí terminó nuestro año del jubileo, que representa el comienzo de la liberación, es decir, nuestro éxodo. Y desde entonces, según todos nuestros estudios y comprensión actual, volvemos a tener exactamente 1 año y unos 3 meses hasta que se agoten las 372 porciones de la lluvia tardía
y el clamor fuerte esperados. Y según el calendario de Paraguay, este 29 de junio de 2027 sería el día de la fundación del templo de la segunda posibilidad, donde el Señor dice en Ageo 2 que desde ese día Él bendecirá, quizás incluso con la ascensión en ese día y el viaje posterior al cielo durante la fiesta de Hanukkah. ¿Sería ese un verdadero festival de luces? Que se cumpla. Esto es todo por ahora como vista previa. Estoy seguro de que vendrán muchos más videos con más detalles si todo sucede como lo hemos presentado en el video. Con esta perspectiva alegre y esperanzadora y el enfoque en la segunda posibilidad de Pentecostés que viene, me gustaría terminar el video de hoy. Una vez más clamamos. La obra final está a la puerta. El Señor está llamando a sus hijos a la obra y está llamando a los hijos cegados de Dios a que finalmente salgan de Babilonia. Oren para que Dios conceda el favor de la lluvia tardía y que el trigo de esta tierra finalmente madure por completo. Y asegúrense de confiar en los verdaderos espías y de tomar aceite del olivo de Orión y del olivo de la cruz y no comprar de los otros mercaderes. Cualquiera que vea nuestros videos sabe exactamente a qué me refiero. Prepárense para algo que el mundo aún no ha visto. Dios esté con ustedes. Amén.